Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de OnlyBooks. El día de hoy les voy a hablar acerca de este libro que está considerado como uno de los mejores 100 libros escritos en inglés en el siglo XX. Se llama A Sangre Fría y es de un escritor que se llama Truman Capote, o como le decían allá en Estados Unidos, como le dicen allá en Estados Unidos, Truman Capote. Y en esta primera parte del video mi intención no va a ser tanto hablarles acerca de lo que trata el libro, sino en darles una motivación para que ustedes se interesen en él, lo compren, lo consigan, lo lean, e incluso si ya lo tienen como parte de sus bibliotecas, como parte de su acervo bibliográfico, pues por fin se animen a leerlo si es que no lo han hecho. Y pues ese primer argumento, esa primera motivación que les voy a dar, pues es precisamente decirles que se trata de uno de los mejores 100 libros escritos en inglés en el siglo XX. Y por ese solo hecho, pues también ya lo podemos considerar como uno de los mejores libros de todos los tiempos. Nada más que ahí sí, obviamente ya comparándolo con los libros en todos los idiomas, en todos los países, a lo largo de toda la historia de la literatura, pues ya no podríamos considerarlo en el top 100 de los mejores libros. No, nadie considera Sangre Fría, digamos que como uno de los 100 mejores libros de la historia de la humanidad. Es más, ni siquiera se le consideraría en un top 200 o en un top 300, pero sí se le consideraría definitivamente como uno de los mejores libros que se han escrito. Bueno, entonces valga esa motivación para que ustedes se consigan el libro y lo lean. Otra motivación que les puedo dar es que este libro es el fundador de un género. Generalmente se le considera como el fundador del género de true crime o de crímenes verdaderos, de libros que nos hablan acerca de crímenes que de verdad pasaron. Entonces esa sería, o espero yo que esa sea otra razón por la que ustedes queden interesados en leer este libro. Todo pasó, se trata acerca de el asesinato de una familia, de la familia Clutter, en Kansas, en el pueblo de Holcomb, a mediados de noviembre de 1959, pero ese tipo de cuestiones, ya acerca de lo que trata el libro, se los voy a decir más adelante, porque estamos en la parte de motivación. A ver, otra motivación, otro argumento más para que ustedes lean este libro, pues es el autor mismo, que será todo un showman. Truman Capote era una persona increíblemente peculiar, que llamaba mucho la atención, era inconfundible en todo sentido. Él, primero que nada, era muy chaparrito, era una persona que medía apenas 1,60 m de estatura, tal vez incluso un poquitito menos que 1,60 m. Por cierto, su mejor amiga era una escritora que se llamaba Harper Lee. Harper Lee ha escrito uno de los mejores libros de todos los tiempos, que se llama, es muy conocido, Matar a un ruiseñor. Entonces eran súper amigos, Harper Lee y Truman Capote. De hecho, ella era más alta que Truman Capote, ella medía 1,65 m, y cuando se ponía tacones, pues todavía destacaba más. Y ella le ayudó muchísimo a Truman Capote a hacer la documentación y la investigación de este crimen para escribir este libro. Bueno, pues ahí está. Otra cosa que les puedo decir de Truman Capote es que, o sea, sí tenía un aspecto corporal muy llamativo. Su voz era inconfundible, era una voz increíblemente peculiar, pero hacia el extremo. No les voy a describir la voz de Truman Capote, pero finalmente él vivió en el siglo XX, él apenas murió en 1984, entonces hay muchas entrevistas que podemos ver aquí en YouTube. Entonces cuando termine este video y lo vean completo, vayan a ver entrevistas que le llegaron a hacer a Truman Capote y van a ver esa voz tan inconfundible, tan peculiar, tan increíble, tan indescriptible. Bueno, y hay otra fuente de donde pueden sacar la descripción de su voz. Es una película que se llama Capote. Esa película creo que es del 2005, con un actorazo que ya murió de una sobredosis. Se llamaba Philip Seymour Hoffman, y a ese actor pues le ofrecieron el papel de Capote, y lo estudió súper a fondo. O sea, estudió las maneras, el tono de voz, la cadencia. Truman Capote era una persona que tenía un lenguaje corporal muy marcado. Eso lo estudió muy a fondo Philip Seymour Hoffman, y no solo eso, sino también se metió a estudiar las motivaciones, cómo era la vida de Truman Capote, y lo hizo también para la película, que pues lo nominaron para el Oscar y lo ganó.
indiscutiblemente es una magnífica película. Entonces por ahí vean también las principales escenas de la película de Capote con Philip Seymour Hoffman. Bueno, ya con que vean esas escenas, su imaginación va a quedar tan cautivada que van a querer leer el libro de Sangre Fría, que pues, se considera la obra maestra de Truman Capote. Y les digo, era una persona que llamaba muchísimo la atención. Entonces, valgan todos esos argumentos para que ustedes quieran leer esta obra. Ahora, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata eh, esta obra? Bueno, les voy a narrar cuáles fueron las circunstancias del crimen y solamente después ya voy a empezar a hablar propiamente acerca del contenido del libro, pero pues, finalmente está muy relacionada una cosa con la otra, porque pues, este libro nos narra el crimen en sí mismo. Entonces, si no quieren ningún spoiler, la verdad es que yo resisto mucho los spoilers. A mí no me importa mucho que me spoilen una obra literaria, porque finalmente la interacción directa entre el libro y el lector, lo que te hace reflexionar es lo que te cambia. Y los spoilers como que no son tan importantes. No es como en una película, donde sí es muy importante que no tenga ningún tipo de spoiler. En una obra literaria como que yo les puedo decir que no importan tanto. Entonces, bueno, si ya le quieren parar el video, así está bien, si ya están suficientemente motivados. Si no, pues les voy a hablar un poquito acerca de cómo fue el crimen de la familia Clutter. Bueno, fuera el 15 de noviembre de 1959 en la ciudad de Kansas, en los Estados Unidos. Era un pueblito, un pueblo que se llama, porque todavía existe, el pueblo se llama Holcomb, que está en el oeste de Kansas. Kansas es un estado que está en el medio oeste de los Estados Unidos, justo en la punta donde termina el medio oeste y comienza el oeste de los Estados Unidos. Bueno, ese pueblito de unos cuantos cientos de habitantes era un pueblo próspero, un pueblo con relativamente pocas personas, pero un pueblo muy próspero. Vivían de la agricultura y vivían de la explotación del gas natural en un tiempo donde el gas natural en los Estados Unidos prácticamente estaba a flor de tierra y los mismos granjeros tenían que hacer una instalación relativamente sencilla para sacar el gas natural del interior de la tierra. Entonces era un pueblo muy próspero y ahí vivía una persona que era el señor Clutter, el señor William Herbert Clutter, todos lo conocían como Herb, que tenía, bueno, ahí tenía su familia, era una familia, ya saben que en ese entonces las familias eran de muchísimos hijos. Tenía, bueno, y hasta eso no tenía tantos como era con otras familias. Tenía 4 hijos, tenía a su esposa que se llamaba Bonnie Fox, tenía a su hija mayor que se llamaba Iván, o sea, como algo así como Eva Ana, pero juntito, Eve Ann, que ella ya estaba casada, tenía un hijo de 10 meses, vivía fuera de casa ya con su esposo. Había otra de su segunda hija mayor que se llamaba Beverly y ella estaba estudiando en la universidad, también vivía fuera de casa. Eso fue lo que le salvó la vida a sus 2 hijas mayores. Y después de eso tenía a sus 2 hijos menores, que era Nancy Clutter, de 17 años, y del hijo que se llama Kenyon, de 15 años. Que sí, que tenía 15 años. Y ahí vivía entonces el señor Clutter, su esposa Bonnie Fox Clutter, y sus hijos Nancy y Kenyon. Vivían en una granja. El señor Clutter no digamos que era una persona millonaria, así, que tenía una inmensa cantidad de dinero, pero el dinero definitivamente no le faltaba y podía hacer todos los lujos que él quería. Era una persona de gustos muy sencillos, una persona, digamos que una persona decente en general en el buen sentido de la palabra, no en un sentido extremadamente moralista, sino en el sentido de que le gustaba hacer lo correcto y en general lo que el señor Clutter consideraba correcto, pues hoy lo podemos, digamos que podemos estar de acuerdo en términos muy generales con él. Era una persona que incluso tenía muchos trabajadores y a todos los trataba bastante bien. Es una persona que no tomaba, que no fumaba, que compartía parte de su riqueza también con sus trabajadores. Era una persona que, es más, ni siquiera tomaba café, no le gustaban los estimulantes. Entonces, por ejemplo, el día que lo mataron, su desayuno fue un vaso de leche y una manzana, imagínense nada más. Era una persona que le gustaba mucho
la vida sencilla y era una persona de muchos principios. Entonces, en la madrugada del 15 de noviembre de 1959, cuando terminaba el sábado y empezaba la madrugada del domingo, alguien o algunas personas, no les voy a decir, no les voy a dar grandes detalles por este momento, asesinaron a los miembros de la familia Clutter de una manera brutal. Entonces, a la siguiente mañana, que era pues, domingo en la mañana, tenían que ir a misa. Se organizaban varias personas para irse con los Clutter. Ellos eran protestantes metodistas. Entonces, iban a un pueblo vecino que es Garden City, una ciudad mucho más grande que Holcomb, eh, para, para ir a misa, y ellos nunca fallaban. El señor Clutter, Herb Clutter, era una persona pues, que nunca se levantaba tarde, era una persona que tenía una gran energía todo el tiempo. Entonces, cuando fueron a buscarlos para irse a misa, los fue a buscar una persona para dejarles a su hija y que su hija con ellos se la llevaran a misa. Pues no respondieron, los coches estaban ahí, los Clutters tenían que estar en casa y todo empezó a hacerse muy raro hasta que finalmente, no les voy a decir cuál fue la cadena de acontecimientos porque esa parte es muy interesante, pero pues descubrieron que los habían masacrado y ahí fue cuando empezó la investigación. Entonces empezó toda una cacería. La policía investigadora de muy alto nivel del estado de Kansas, ya esto no fue una cuestión local propiamente del condado, sino ya del estado, tenían investigadores muy capaces. Y se armó un equipo de 18 investigadores, de 18 personas que empezaron a buscar pistas por todos lados hasta que finalmente empezaron a encontrar, digamos que las evidencias que los iban a llevar a probablemente la captura del asesino o de los asesinos. Muy bien, y de eso es de lo que se trata en general el libro. Ahora, de cuál es la importancia de este libro para nosotros, para las personas. O sea, porque como siempre, miren, como siempre lo digo, un libro que valga la pena, una obra maestra, que de hecho esta es una obra maestra, si está considerado como una obra maestra, tú empiezas siendo una persona, lo he dicho varias veces, tú empiezas siendo una persona cuando comienzas el libro, y si el libro es una obra maestra, cuando tú lo terminas, estás transformado, el libro te transformó, ese diálogo que tú tuviste con el libro, ese diálogo interno, te transformó y ya te convertiste en otra persona diferente. Entonces, ¿cuáles son esas repercusiones que el libro tiene en ti? Bueno, te hace reflexionar acerca de la naturaleza humana y específicamente acerca de cómo los seres humanos podemos volvernos malvados. ¿Por qué nos podemos volver malvados? Nos empezamos a cuestionar si la maldad vive en nosotros, si nosotros, digamos que ese dilema tan clásico ya de hace tantos años, de tiempos de Rousseau, por ejemplo, de Juan Jacobo Rousseau, de si el hombre, el ser humano, nace bueno y la sociedad es la que lo transforma en malo, o si el ser humano ya nace con esa potencialidad de maldad adentro de él. Bueno, finalmente lo que yo siempre digo en estos casos es que la maldad humana pues es algo que se construye a través de tres interacciones. La interacción de lo biológico, si tú naces con tendencias a ser una mala persona, pero eso no es en general, no es suficiente. El otro ámbito, el segundo ámbito es el ámbito familiar. Finalmente, si tú naces como una mala persona, como un psicópata, si tu ámbito familiar funciona, entonces te pueden detectar ese carácter psicopático y pueden hacer algo perdón, por remediarlo o cuando menos por atenuarlo y darte una vida funcional. Y si lo biológico falla y si el ámbito familiar falla, tenemos el ámbito social. Entonces, cuando tenemos generalmente al ser humano ya plenamente monstruoso, al monstruo humano, pues cuando nos fallan las tres cosas, cuando en un individuo tiene la mala suerte, la mala fortuna de que falló la parte biológica, le falló la parte familiar y le falló la parte social. Y al asesino o asesinos que masacraron a la familia Clutter, pues para su mala suerte, parece que les fallaron las tres cosas, lo social, lo familiar y lo biológico. Entonces, pues sí eran personas que hicieron del crimen su manera de vida. Ellos, bueno, cuando menos uno de ellos, pues sí deseaba mucho
una vida decente, pero al mismo tiempo no podía concebir otra cosa que no fuera una vida vivida a través del crimen, a través de la estafa, a través de lastimar a las otras personas con tal de lograr sus objetivos. Específicamente uno de ellos, bueno, ya les voy a decir de una vez que fue más de uno, pero no les voy a decir cuántos fueron. Uno de ellos estaba tremendamente, tenía un gran rencor en contra de su familia, un gran rencor en contra de la sociedad. Es una persona que tenía la potencialidad para haber sido una buena persona si es que en estos tres niveles no le hubieran fallado, pero pues, finalmente se convirtió en un monstruo humano. Entonces sí, el libro nos hace reflexionar muchísimo acerca de qué somos los seres humanos y cómo a veces nuestro camino se puede torcer lo suficiente como para convertirnos en monstruos y que finalmente una parte muy perturbadora es que eso nos podría, le podría pasar a cualquiera. A los que están viendo este video, a mí mismo, a quien fuera, le podría pasar. Nos hace reflexionar acerca de cómo juzgar a este tipo de personas, nos hace reflexionar mucho en cómo la vida pende realmente de un hilo y nosotros llegamos al mundo, nosotros traemos por ejemplo hijos al mundo y es un mundo que ahorita pues, es un mundo que es terrible a muchos niveles y cómo un hombre tan decente como el señor Clother, una familia tan decente, en el buen sentido de la palabra, se los digo, le uso la palabra decente, como la familia Clother, hacen lo que deben, están viviendo la vida que deben y de repente se cruzan con unas personas que les cortan todos sus sueños, que los masacran. Eh, y hay unas cosas bien peculiares aquí en el libro. O sea, el libro está perfectamente documentado. Miren, Truman Capote escribió un libro donde él quiso ver las cosas con sus propios ojos. Entonces fue a ver la casa de los Clother, estuvo adentro de la casa de los Clother, entrevistó a las autoridades, a los que directamente estaban relacionados con la investigación del crimen y también se fue cuando atraparon a los responsables del crimen, del crimen de los Clother, los entrevistó. Truman Capote era un experto manipulador, entonces los manipuló de tal manera, especialmente a uno de ellos, que le soltaron la sopa completita y entonces escribió un libro súper documentado con todo detalle acerca de todos los aspectos relacionados con el crimen de la familia Clother en 1959. Estas personas, por cierto, estas personas, los criminales, cuando escaparon a México. Entonces estuvieron aquí donde yo vivo, bueno, no aquí en la casa, sino estuvieron aquí en Ciudad de México. Hay uno de los lugares más famosos aquí en Ciudad de México para visitar por parte de los turistas. Es de hecho el candidato a ser el edificio más bello de todo el país, de todo México, es el Palacio de Bellas Artes. Desde mi punto de vista no es el edificio más bello de México. El edificio más bello de México es uno que está justamente enfrente del Palacio de Bellas Artes, que es el Palacio Postal. Ese me gusta todavía más, por si algún día llegan a venir a México los que vivan aquí en Ciudad de México, pero para muchos el Palacio de Bellas Artes es el lugar más bello de México. Y ahí en las escaleras principales del Palacio de Bellas Artes, ahí estuvieron los dos asesinos. Ay, ya les dije, bueno, ya ni modo, ya, olviden. Ahí estuvieron los asesinos de la familia Clother y uno de ellos le interesaba mucho la cultura. Entonces hicieron un tour cultural por aquí, por la ciudad, después se fueron a Acapulco y estuvieron haciendo cosas en México hasta que, pues bueno, finalmente se regresaron a los Estados Unidos y ahí fue donde los cacharon. Entonces, pues eso es lo que les puedo decir sin... bueno, yo, mire, finalmente... yo no sé si les hice demasiados spoilers o no les hice demasiados spoilers. Finalmente, ustedes juzguenlo. Lean el libro, es interesantísima. La parte está dividida en 4 capítulos. Es una lectura verdaderamente apasionante acerca de, pues primero, el día a día, cómo los Clother están, pues, viviendo su vida de manera normal. De repente, todo el primer capítulo la descripción de cómo era, la descripción de su carácter, de repente los asesinan, empieza la investigación, viene la descripción de los asesinos que tenían, los asesinos tenían una apariencia corporal también muy peculiar porque los dos sufrieron accidentes.
uno en un accidente en moto. Uno de ellos era muy, muy chaparrito, era apenas un poquito más alto que Truman Capote, medía 1,63 m, el más chaparrito de los asesinos. Tuvo un accidente en motocicleta que le fracturó de múltiples fracturas en ambas piernas, y a él le daba mucha pena mostrar sus piernas, nunca lo hacía, porque decía que si él mostraba sus piernas, los demás se asustaban y nada más se le quedaban viendo, era muy incómodo para él. Y además como era muy chaparrito, de hecho su cuerpo estaba muy desproporcionado, entonces tenía un torso muy muy fuerte, muy poderoso, pero sus piernitas y sus piececitos eran casi casi como los de un niño, entonces no le gustaba mostrarse de cintura para abajo, sufría dolor crónico, se dopaba con aspirinas, que era lo que en ese entonces tenía disponible por el dolor. Y el otro, que era una persona, ya digamos, una estatura media para un estadounidense, 1,75 m, también sufrió un accidente, pero un accidente en coche muy grave, y su rostro quedó asimétrico. Una parte de su rostro quedó ligeramente más abajo que la otra parte. Entonces, con una parte como que la tenía más abajito, ligeramente, y una parte más arriba. Entonces eso le daba una apariencia muy peculiar. Eh, bueno, pues esos fueron los asesinos de la familia Clutter. Ahí están sus motivaciones, ahí están sus particularidades, y yo los invito a que lean este libro, que no solo la prosa va a ser lo que les puede gustar, no solo la narración de un caso tan interesante que pues a muchas personas, a mí por ejemplo, me interesan mucho este tipo de literatura de true crime, de crímenes verdaderos, pero también creo que lo principal es el grado al que nos va a orillar a reflexionar este libro. Eso es lo principal, que nos obliga a cuestionarnos acerca de la propia naturaleza humana, quiénes somos, qué somos, para qué estamos aquí, por qué hacemos lo que hacemos, cómo la vida humana es tan frágil, e incluso a veces las mejores personas que hacen siempre o prácticamente siempre lo correcto, sin insinuar que los Clutter eran ángeles en la tierra, eran personas que finalmente tenían sus defectos y tenían pues sus puntos malos, pero eran personas decentes en el buen sentido de la palabra. Y tú puedes estar en tu día a día teniendo tus sueños, teniendo tus proyectos, haciendo tus cosas bien, y de repente llegan personas que por incluso motivaciones más inconscientes que conscientes, llegan y te masacran, y le puede suceder a cualquiera. Entonces, sí es algo que nos hace reflexionar, que nos hace pensar, y créanme que este libro los va a cambiar. No estoy sugiriendo que les va a cambiar la vida, sino en ese sentido de que van a empezar siendo unos empezando esta obra, y van a terminar siendo otros terminando esta obra, porque algo va a cambiar en ustedes. Muy bien, y con eso terminamos el video de hoy. Espero que queden suficientemente motivados como para leer A Sangre Fría de Truman Capote. Yo, aunque no lo crean y aunque no noten diferencia con otros videos, cada vez me voy conteniendo un poco más con respecto a los spoilers que voy haciendo. Yo creo que de no haber sido porque algunos me han reclamado, generalmente en buena onda, que doy demasiados spoilers, pues ya como que le voy parando un poquito. Espero que esa reflexión se haya notado en este video, por si no les hubiera dado absolutamente todos los datos de lo que viene en este libro. Muy bien, pues ahí le dejamos. No me queda más que decirles que yo soy Roberto. Nos vemos muy pronto.